A ti, a ti, también a ti, a todos los docentes, que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar, haciendo de casa la mejor escuela. Muchas gracias. A ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, pleno de compromiso, cariño, haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos, pero a la distancia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes, maestros y maestras, que han hecho de su casa y de la de sus alumnos el espacio seguro para aprender. Muchas gracias a todos los profesores, porque por ustedes la educación sigue. Buenas tardes, Ediciones Castillo les da la más cordial bienvenida a esta sesión. Por favor, les pedimos considerar lo siguiente. El video de la sesión podrá consultarlo en el enlace de registro. Estará disponible 15 días después de haberse dado la sesión en nuestro sitio web www.edicionescastillo.com. Responda la encuesta de satisfacción al finalizar la sesión. Mayra Salinas es egresada de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en Artes para la Enseñanza del Currículo Obligatorio y Educación Imaginativa en la Jornada Pedagógica de la Universidad Autónoma de México. Desde el 2002 a 2015 fue docente de preescolar y primaria, así como asesora de programa A Leer y a Crear en diversos colegios por parte de la iniciativa privada para fomentar la lectura en la comunidad escolar. En julio de 2017 ingresa a Editorial Castillo como consultora académica. Óscar Valderas es licenciado en Lengua y Literatura por la Facultad de Estudios en Lengua y Literatura. Estudió Comunicación Social en el Centro de Estudios de la Comunicación Social, Arte Dramático y Dirección Escénica en la Escuela de la Asociación Nacional de Arte Teatral. Su formación incluye la gestión de proyectos internacionales y gestión de patrocinios en el claustro de Sor Juana. Su experiencia incluye ser reportero durante 2 años por el periódico El Estado de México en la sección de política. Tiene amplia experiencia como narrador oral escénico, es tallerista y capacitador en temáticas que incluyen el uso de estrategias para abordar la literatura, dirigidos a los niveles de preescolar a bachillerato. Actualmente es coordinador nacional de literatura en Ediciones Castillo. Gracias, bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Gracias, Viri, por comentar y por leernos esta primer parte. Bueno, pues la sesión de hoy se titula ¿Cómo usar el libro de divulgación en tu clase a distancia? Y bueno, pues está a la par Mayra Salinas conmigo. Hola, Mayra, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes platicando de este tema tan interesante sobre los libros de divulgación. Sí, bueno, esperamos que resulte interesante y emocionante tanto como ha resultado para nosotros poder construir esta sesión. Y bueno, vamos a dar inicio. Tenemos un par de propósitos y bueno, pues estos son que todos el día de hoy podamos conocer los tipos, los propósitos de los libros de divulgación y que al terminar esta sesión pues hayamos pasado por esta experiencia por una experiencia de lectura en conjunto con actividades para reproducirlas con nuestros alumnos en este trabajo a distancia en el que nos encontramos en este momento. Y bueno, pues tenemos una estructura. Vamos a hablar en un primer momento sobre qué son los libros de divulgación. Vamos a hacer un breve recorrido, me parece que muy interesante, ya ustedes nos dirán más adelante, un breve recorrido sobre la historia del libro de divulgación científica y que bueno, vamos a ver que posterior a esta historia comienzan a surgir los distintos tipos de divulgación de las distintas áreas y disciplinas y vamos a tener un par de tips que nosotros sugerimos en conjunto con otros especialistas para poder escoger un buen libro de divulgación para las distintas edades de nuestros alumnos. Vamos a tener una experiencia de lectura y actividades que la acompañan y hacia el final vamos a tener un espacio también para poder comentar, para poder reflexionar. Y bueno, comenzamos con esta primera parte. ¿Qué son los libros de divulgación?
Y bueno, nosotros hemos puesto aquí a 3 exponentes de la literatura de divulgación. Son Maestro Guevara, García y Ana Garralón. Y bueno, de abajo hacia arriba comenzamos con Guevara y nos dice que los libros de divulgación son libros que describen la realidad de manera objetiva. Se presenta la información a partir de conceptos, casos, hechos y ejemplos. Eh, Pasando el tiempo, con García nos dice que son obras fácticas que tratan temas de la realidad. Y un poco más contemporáneo, Ana Garralón nos dice que son libros de no ficción, documentales de consulta, complementarios de conocimiento o de información de las distintas disciplinas. Entonces, bueno, aquí tenemos estos 3 referentes y a partir de estos 3 autores e investigadores, bueno, pues tomamos la referencia para poder decir que entonces, bueno, pues el libro de divulgación nos aporta esta información sin tecnicismos para que sea entendida por todo aquel lector que quiera tener este acercamiento con alguna disciplina, ya sea la ciencia, la tecnología, la cultura, la física, la química, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, ¿por qué surge el libro de divulgación científica? En un primer momento, y ahorita van a saber por qué hago énfasis en la palabra científica, bueno, pues surge ya decía, por la necesidad de poner al alcance de todos los lectores conocimientos científicos comprensibles e interesantes que justo les pueda causar curiosidad y sentido de la investigación. A partir de algún libro nos enteramos de datos técnicos y bueno, a partir de esto nos puede causar curiosidad el poder querer saber más y nos lleva encadenado a otros libros ya más puntuales, o videos, o documentales, o películas, etcétera, etcétera, según sea el caso. Y bueno, pues vamos entonces a hacer este breve recorrido sobre la historia del libro de divulgación científica, que es el que origina este tipo de libros en esta área en especial, es lo que detona para que muchos años más adelante y hasta el día de hoy se pueda dar toda esta diversidad en las disciplinas, no solamente en la ciencia, sino, ya decía yo, en las distintas áreas como la tecnología, la cultura, las ciencias puntuales. Entonces, bueno, necesitamos, antes de abordar lo actual, me parece que es importante saber un poco del pasado de este tipo de libros y bueno, a ver, ahora vamos a conocer a continuación justo estos referentes mundiales que ubicamos todos, lo hayamos leído o no, son referentes mundiales y que aparte de que nos han dejado un legado a la humanidad con respecto a la biología, con respecto a la relatividad, con respecto incluso a la misma literatura, siguen siendo estos referentes también dentro de los libros de divulgación. Y entonces, bueno, comenzamos con la etapa italo-renacentista. Y bueno, pues esta etapa italo-renacentista pues nace con el humanismo en Italia, justo en la época del Renacimiento. Y bueno, tiene a un abanderado en esta etapa y es nada menos ni nada más que Galileo Galilei. Nace en 1564 y muere en 1642. Y bueno, es considerado el primer divulgador científico y en sus textos, en este asunto de divulgar la ciencia, entre otras disciplinas, ¿no? que él dominaba, bueno, pues él prescinde del latín, deja de utilizar esta lengua tan compleja que se utilizaba en la época y toma el lenguaje vulgar, entre comillas, que así era como se le conocía en aquel entonces, el que no tenía dominado este vocabulario tan rebuscado y tan complejo, bueno, pues entonces equivalía a que tenía una lengua vulgar y hablaba de manera coloquial, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, él toma este lenguaje y lo escribe en diferentes textos para poder difundir la ciencia y bueno, pues tiene un gran éxito. Y bueno, cuando digo gran éxito me refiero a aquellos que tuvieron la oportunidad de leer, porque recordemos que esta era una etapa donde el común denominador de los pobladores no tenían acceso ni al conocimiento ni a las letras. Entonces a quien le tocó en aquel momento poder leer se dio cuenta de que habían cosas que estaban los científicos, los investigadores como él,
pues averiguando, descubriendo cosas y lo compartía. Años después ya descubren que son joyas y que hasta el día de hoy siguen permaneciendo en la memoria del mundo, sobre un hombre llamado Galileo Galilei, que bueno, hoy conocemos todas las cosas que proponía, que investigaba, los inventos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo hace justo con pues con esta idea de poder dar al mundo estos conocimientos de manera fácil. Y bueno, un referente de este tipo de libros que escribe Galileo Galilei se llama Diálogo, es la obra cumbre dentro de la divulgación. Y bueno, en esta obra, escrita en 1632, bueno, pues nos muestra tres personajes centrales de esta historia, que además lo hace de una manera divertida. Está Salvati, Simplicio y Sagredo. Cada uno de estos personajes apoyaba a una figura en especial. Por ejemplo, en el caso de Salvati, defendía todas las teorías y todo lo que planteaba Galileo Galilei en esa obra. Simplicio apoyaba todas las ideas y las tradiciones de la Iglesia. Recordemos también que en esta etapa italo-renacentista, la Iglesia tiene ahí un punto estratégico en términos sociales y religiosos. Entonces, bueno, este personaje apoya estas ideas, y Sagredo, que pasaba a ser el personaje que ocasionaba la discordia y que al final terminaba convencido por Salvati. Entonces, lo escribe de esta manera fácil, accesible y divertida, pero la intención de fondo era promover la divulgación. Y bueno, otro genio igual del Renacimiento es Leonardo da Vinci, que igual a partir de la forma en cómo escribía nos regaló al mundo, y muchísimos años después descubrimos que bueno, pues era un genio, no solamente de la pintura, sino además de la ciencia, y también lo hacía de una manera accesible a todos los pobladores. De ahí, bueno, damos un salto y a continuación quien retoma todos estos elementos es la etapa francesa del siglo XVIII. Y bueno, recordemos que en aquella época estaban los inicios de la Ilustración, y algunos autores representativos de la divulgación, pues tenemos a Fontanet, tenemos a Diderot. Y bueno, todos ellos de esta época de las luces y posterior, hay un autor en específico que tiene características, y bueno, ahora vamos a saber de él. Se llama Georges-Louis Leclerc. Está entre 1707 y 1788. Nace y muere hacia el 1788. Y bueno, él fue escritor, filósofo, y es de los primeros autores que deja, a partir de lo que escribe, deja para la historia de la humanidad un libro que titula Historia Natural, General y Particular. Que bueno, este libro es el primero que habla sobre, visto desde un término naturalista, sobre la historia de la Tierra y los planetas. Y bueno, otro grande que seguramente nos suena, su nombre es Diderot, que es considerado el padre de la enciclopedia. Este autor, que está entre 1751 y 1780 proponiendo una serie de cosas, bueno, entre estas cosas, entre estos escritos, escribe la enciclopedia, y bueno, pues él logra conjuntar todo el saber que existía en ese momento para depositarlo en este formato y dárselo al mundo para que hubiera referencia con respecto a la ciencia y bueno, a muchísimas cosas, ¿no? Dentro de la ciencia, y lo hace de una manera igual, accesible a toda la gente para que pueda ser un libro de consulta, entendible para todos, desde las definiciones, desde los conceptos de todo esto que ocurría en la época, y que bueno, pues igual sabemos que no en estas épocas de las que mencionamos, no todos tenían acceso a las letras y al conocimiento. Y bueno, de ahí lo retoma hasta la etapa germano-prusiana. Hablamos del siglo XVIII y hasta la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ahí ven en su pantalla la tercera caja a su lado derecho. Vemos a nada más ni nada menos que a Albert Einstein, investigador y científico que escribe un libro importante que hasta el día de hoy sigue siendo vigente, sobre la teoría
de la relatividad. Y bueno, él es considerado uno de los principales divulgadores de la ciencia, porque además, bueno, en los escritos que deja y que hoy en día muchos de ellos los podemos consultar, bueno, pues él escribía más como un divulgador de la ciencia que como un científico. Quiero decir que no hacía no escribía de una manera técnica, todo lo contrario, todo el tiempo estaba escribiendo con un lenguaje entendible. Y bueno, esto mismo esta forma de escribir propicia muchísimas discusiones entre los investigadores y científicos. Y bueno, a su vez se siguen generando más textos. Y bueno, tiene una dimensión súper interesante porque, bueno, recuperan además esta tradición del Renacimiento y lo que buscan es además conciliar la ciencia con la filosofía y la física. Y bueno, pues ahí tenemos a este representante de esta etapa. Bueno, pues de ahí nos damos en este espacio, en este tiempo de la historia, se sigue produciendo mucho texto para seguir divulgando la ciencia, se siguen anunciando los avances, se siguen discutiendo cosas que no estaban todavía probadas, y llegamos así hasta el siglo XIX, en esta etapa o escuela anglosajona, así es como se ubica. Y bueno, pues ahí igual en la fotografía podemos ver a nada menos ni nada más que a Darwin, este científico que nos deja su legado sobre el origen de las especies, y me parece que puede ser un excelente ejemplo, porque hoy en día quien sea de nuestros alumnos de secundaria y de nivel medio superior puede consultar este libro, El origen de las especies, y es entendible, es comprendible, pues está escrito en un lenguaje sencillo y fluido para que todos lo podamos entender. Bueno, pues esto lo hace en 1859, y de igual forma en la historia del libro de la divulgación es un referente mundial por la forma en cómo escribía. No, igual, otro autor que no lo hacía, no daba el conocimiento, no lo aportaba, no lo escribía en un sentido técnico, lo hacía en un tono bastante, vuelvo a insistir, entendible, fácil, de fácil acceso para cualquier lector. Y bueno, en esta etapa también me parece que es importante mencionar a Asimov, que, bueno, él logra conjuntar la ciencia con la literatura y escribe un par de textos que además, bueno, una vez que lo leen, comienzan a leerlo, comienzan a analizarlo, los expertos de la época, bueno, pues se considera años más tarde como literatura de ciencia ficción, justo porque fusiona datos reales sustentados de la ciencia con la ficción, y entonces surge la literatura de ciencia ficción. Y otro representante ya en el siglo XX, y que de igual forma retoma todos estos elementos de Asimov, en la escuela norteamericana, y ahí ya damos el salto a Norteamérica, bueno, en el siglo XX, es considerado este autor parte de la explosión cámbrica, que en pocas palabras tiene un boom mundial, a eso se refiere cuando decimos cámbrica. Y bueno, es nada menos ni nada más que George Wells, él originario de Inglaterra, nace en 1866 y muere en 1946. Y bueno, él junto con Julio Verne es pues considerado junto con Verne los padres de la ciencia ficción, porque además, bueno, este autor en algunos de sus escritos, él mismo escribe y dice que antes de ser escritor de literatura se considera científico. Entonces, bueno, en sus distintas obras logra funcionar estos conocimientos, estos saberes sobre la ciencia, y los lleva a las letras en la literatura, dentro de la literatura. Y bueno, pues ahí surgen muchos textos que hasta el día de hoy son referentes de la literatura universal. Y bueno, para la época es considerado un visionario y un futurista, porque bueno, además escribe muchas cosas con respecto a la humanidad, a estos adelantos y estas aportaciones que puede hacer la ciencia en un futuro. Y bueno, para muchos en aquel entonces, ¿no? Se dice que
eran meras fantasías y meras visiones de alguien que consideraba el futuro como algo prometedor, y él lo hacía a través de la ciencia y de las obras que escribía. Y bueno, ahí tenemos 4 referentes, seguramente los 4 o algunos les han de sonar. En 1895 escribe La máquina del tiempo. En 1896 está La isla del Doctor Moreau, y que incluso se han hecho varias películas. Y en 1897 escribe El hombre invisible, y en 1898 La guerra de los mundos. Entonces, bueno, él justo al fusionar, al retomar todos estos elementos de Asimov y la postura que él tenía frente a la ciencia y las letras, entonces lo fusiona y comienza a hacer estas creaciones literarias y además estos escritos que tiene sobre en un mundo futuro. Él propone que la ciencia podrá ayudar a la humanidad y podrá elaborar curas, introducir la tecnología y tener avances. Y bueno, vuelvo a insistir, considerado un futurista, un visionario, y que bueno, hoy en día todas estas cosas de estos grandes autores, bueno, pues se han realizado la mayor parte, y bueno, pues sí, indudablemente grandes de la literatura de divulgación. Entonces, bueno, ahora, ha sido un muy veloz recorrido, porque bueno, yo insisto, antes y después de cada uno de los autores que hemos propuesto, seguramente hay más, pero los emblemáticos, los que dejaron estas pruebas para la humanidad en sus textos, pues bueno, ahí ya los vimos. Y bueno, pues es así como a través de la historia de la humanidad y de los escritores, de los científicos, es como surge estos primeros libros de divulgación científica. Y bueno, conforme van pasando los años, vamos notando que poco a poco las distintas disciplinas se van uniendo a este formato o a esta forma de escribir, para que, bueno, hoy en día, ¿no?, podamos tener una gama muy amplia de posibilidades en los libros de divulgación. Podemos encontrar colores, formas, formatos, ciencias, incluso hay libros que también proponen transdisciplina, y bueno, pues ahí tenemos estos datos. Y fíjense que algo que me parece que es bien interesante mencionar también es, en esta investigación que hacíamos con respecto a los libros de divulgación, Mayra encontró algo que me parece de suma importancia, y me gustaría que lo compartieras, Mayra, con los compañeros que ahora se han conectado, y es esta serie de libros que encontraste y que, bueno, leíste hasta donde nos fue posible, ¿no? Mayra, no sé si quieras comentar, por favor, lo de Rerum Nature. Sí, claro que sí, Oscar. Justamente lo que comenta sobre la diversidad de áreas, disciplinas, temas, incluso el tratamiento, como algún autor puede hacer algún texto de divulgación, nos encontramos con un poema didáctico que data del siglo I antes de Cristo. Fue escrito por un romano llamado Tito Lucrecio Caro. Y bueno, pues es muy interesante cómo es que se rescata este escrito. Sabemos que, bueno, el transcurso de la historia nos dice que justamente en esta transición de Grecia, Roma y después la Edad Media se perdieron muchos escritos. Sin embargo, se dieron a la tarea a algunos investigadores de rescatar este poema, que consta de 6 libros, entonces es un poema amplio, y están divididos de la siguiente manera. El primer libro habla sobre que a partir de la nada es el punto en el cual se origina todo. Y justamente la partícula más pequeña de la materia en ese momento pues era el átomo, y por supuesto entonces el libro 2 habla de cómo esta combinación de átomos puede dar origen al universo. En el libro 3 ya se discierne un poco entre toda la relación que hay entre lo humano y lo universal, es decir, cuál es esta relación que se establece después de que por un montón de átomos se creó el universo, qué postura, qué figura, qué significa para el hombre estar en contacto con su universo. En el libro 4 nos habla sobre cuáles son entonces estos sentidos de la verdad, es decir, cómo podemos saber que lo que percibimos es
lo real, lo verdadero, o es a partir del otro, o es a partir de lo que nos habla el mismo universo, que es lo que se constituye como una verdad absoluta. En el libro quinto nos habla sobre, ya se mete un poquito más hacia la astronomía y entonces se estudia la importancia de todos estos astros que hay en el universo en relación también con toda la vida vegetal y animal que hay en la Tierra. Y en el libro sexto ya nos dice también cuál es el ideal para que el hombre guarde un equilibrio entre esta relación y justamente evitar algunas enfermedades por alterar de más nuestro universo. Entonces, es una obra muy interesante, está escrita en verso, lo cual pues también lo hace mucho más rico y sin duda ha sido el parteaguas para el estudio tanto científico como filosófico de la existencia del ser humano. Qué interesante, qué interesante. Fíjense cómo entonces, vuelvo a insistir, ¿no? Hemos visto ahora los referentes mundiales, los que nos dejan pruebas desde lo escrito, con estas distintas teorías y división de las especies, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está otro texto por si alguien quiere buscarlo. Me parece que es de suma valía y súper interesante cómo leer cómo estas antiguas culturas ya tenían estas ideas, ¿no? De poder compartir la información científica, filosófica, astrológica. Entonces, bueno, ahí tenemos este breve recorrido y bueno, lo hemos hecho porque, bueno, pues cómo dar tips de libros, no, me parece que no solamente se trata de decir, bueno, son libros atractivos, sino más bien ahí quisimos hacerlo para poder tener un fundamento y decir, bueno, que nosotros, al menos para poder sugerir o dar estos tips de cómo seleccionar un buen libro de divulgación, bueno, pues el primero que está ahora en su pantalla, de izquierda a derecha, nos dice que los intereses de nuestros lectores siempre serán muy importantes. Podemos hacer un sondeo muy rápido para preguntar qué es lo que más les llama la atención. Las estrellas, la tecnología, el agua, los animales, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí podemos hacer un consenso para poder saber hacia dónde vamos a orientar esta búsqueda de libros de divulgación. Y luego algo bien importante que de igual forma, bueno, lo hemos trabajado en muchas ocasiones. Mayra, no sé si quieras compartirles el segundo, por favor. Y por supuesto, el segundo tiene que ver con el contexto social y motivacional de cada una de las personitas que componen nuestras comunidades escolares. Es muy importante, sobre todo ahorita hacemos esta referencia con la etapa mundial que estamos viviendo. ¿Cuáles son los motores que nos llevan como individuos a buscar información o incluso a tener una cercanía con nuestros seres? Estamos viviendo este encierro, por llamarlo de alguna forma. Entonces, ¿cuáles serán ahora las necesidades de nuestros estudiantes, de nuestros maestros? ¿Cuál es el interés que los mueve a buscar algún título o a informarse sobre algún tema relevante para ellos? Entonces, es muy importante tomar en cuenta este contexto que se está viviendo, ya sea en este momento o en algún otro. Claro que sí, igual, ¿no? Saber sobre esto que están pensando nuestros alumnos con respecto, bueno, ahora la ocasión me parece que lo amerita, pero bueno, más adelante seguramente volverán a surgir estos intereses, ¿no? Sobre, insisto, sobre las diferentes áreas o disciplinas. Y bueno, y también sugerimos desde la experiencia poder vincular, ahora ya que si ya sondeamos, ya elegimos, ya sabemos hacia qué área o disciplina vamos a trabajar algún libro de divulgación,
Bueno, pues lo podemos vincular perfectamente con algún proyecto que tengamos en puerta, desde las distintas asignaturas, lo podemos hacer ese vínculo y entonces podemos abordar el programa o el tema en turno y lo podemos unir con el libro de divulgación cuando lo consideremos pertinente a partir de la planeación que tengamos. Entonces, bueno, para nosotros son estos tres tips que son muy importantes y que tendrían que ser la base para todo lo demás que sigue, que será ahí sí la lectura, las estrategias, y que bueno, en unos minutitos vamos a tener una experiencia. Entonces, bueno, ¿qué otros tips para seleccionar un buen libro de divulgación recomendamos el día de hoy? Bueno, pues cubierta, formato e imágenes, así como las ergonomías. Tiene que ser obviamente libros que visualmente sean atractivos o que causen curiosidad. Y yo no sé qué ustedes opinen con respecto a la portada que tienen a su lado derecho, pero cuando lo vi por primera vez, incluso pensé hasta que era un juguete, lo confieso. Pero bueno, ya cuando abrí el libro, me di cuenta, bueno, pues que es un microorganismo que vive y que incluso tiene mucho soporte en su estructura y puede sobrevivir a temperaturas tremendamente bajas o ¿no? tremendamente elevadas y bueno, logra sobrevivir incluso en distintos ecosistemas que hay alrededor del mundo. Y bueno, ahí están dos ejemplos, ahí podemos ver las portadas, podemos ver los colores, pero también podemos echarle una mirada hacia el interior y en el caso de los libros de divulgación, importa muchísimo la forma en cómo se nos presenta esta información. Esta imagen que tienen ahora en pantalla es un libro de divulgación que se llama Grita, Trina y Zumba, y este libro de lo que habla es sobre el lenguaje que tienen los animales, cada uno de los animales, y que bueno, a partir de ese lenguaje y de esa comunicación pueden vivir y sobrevivir y comunicarse, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí está una ilustración, viene acompañado de tres, tres, este, tres párrafos y acá tenemos otro ejemplo, es otro libro que nos presenta el índice y nos lo presenta de manera alfabética y si pueden ver en pantalla nos está diciendo cada letra, ahí está por abecedario, nos va diciendo los nombres de los distintos animales que vamos a conocer en esa lectura. Es otro formato, hay otros que tienen glosario y que, bueno, apoyan al lector con palabras o con conceptos que es importante que conozca y que, bueno, decíamos al principio, es importante que sea fluido y práctico y fácil para que lo puedan entender y así lo tienen algunos formatos. Otros, por ejemplo, como este que vemos en pantalla, lo hace a través de imágenes. Bueno, pues es la introducción al capítulo 1 y nos dice qué es ver. Bueno, es un libro que nos habla justo sobre los distintos ojos de los animales y qué características tienen estas miradas, por ejemplo, de un águila en comparación de un zorro o de un zorro en comparación de una gallina, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí está uno de los interiores de este libro, es este que estamos viendo ahora en pantalla y ahí está, ¿no? Un águila, un ratón, un pez y bueno, este libro nos ejemplifica el alcance, las formas y las tonalidades incluso que puede alcanzar a ver, si alcanzan a ver ciertos animales. Entonces, bueno, son otros tips que, bueno, podemos tomar en cuenta para que nuestros lectores puedan acercarse y puedan tener curiosidad por querer leer, por querer saber más. Y bueno, pues ahí está. Ahora, de todo esto que hemos dicho hasta este momento, lo vamos a llevar a cabo en una experiencia de lectura de divulgación de un título que a mí me ha resultado igual muy interesante. Ya más adelante sabremos qué opinan ustedes al respecto. Y bueno, Mayra, me gustaría mucho que lo hiciéramos en conjunto para que podamos avanzar y que podamos compartir todo esto que hemos preparado. Claro que sí, claro que sí. Les vamos a pedir, por favor, que tengan a la mano
alguna libreta, alguna hoja, alguna pluma y un lápiz. Puede ser algún color. Lo importante es que podamos distinguir entre lo que escribimos con el lápiz y lo que escribimos con el color o la pluma. Entonces, bueno, vamos a dar unos segunditos para que puedan ir por sus materiales, porque vamos a solicitarles que nos apoyen haciendo una infografía de todo lo que vamos a ir platicando. ¿Te parece, Oscar? Exacto, me parece muy bien. Igual en lo que damos otros segunditos para que puedan correr por su pluma, su lápiz o su color y su libreta o una hoja que tengan por ahí de reciclado. Este, todo lo que sugerimos a partir de este momento es que todo lo que vamos abordando de la lectura, ustedes lo vayan metiendo en un organizador o una infografía o en un mapa mental. Siéntanse libres de poder construir este organizador o este mapa mental o esta infografía, decía Mayra. La intención es que ustedes escuchen, disfruten y que vayan capturando toda la información que a ustedes les sea importante o que les sea representativa o y que incluso les sorprenda porque no lo sabían. Estoy seguro que al igual que nosotros, van a haber datos que tal vez, ¿no? Ojo, solo tal vez, a lo mejor nunca los habían escuchado. Entonces, bueno, de eso se trata, de disfrutar y de capturar todo lo que podamos en información y lo vayamos haciendo, vuelvo a insistir, en un organizador, en un mapa mental o en una infografía. Entonces, bueno, ahora sí, Mayra, comenzamos. Excelente. Nos gustaría, por favor, que nos apoyen escribiendo en el chat, de acuerdo a la portada que vemos en pantalla, ¿de qué creen que vamos a platicar? ¿De qué creen que se va a tratar este libro? Por favor, Viri, si nos apoyas abriendo el chat y leyendo las respuestas que vayan llegando. Ya está abierto. El profesor Isaac Muchas dice gracias. que aventura. Dora dice del mundo marino. Paola de la migración. Rosa María, animales del mar. Marco del mar. Marta, mundo acuático, el viaje fantástico, mundo marino, ciencia ficción, submarino, diversión en el desierto, ecosistemas, diversidad, de los animales, aventuras de un hindú. Ok. Ok, Excelente. bueno, ahí Muy mientras... bien, muchas gracias a todos. Ok, excelente. Bueno, ahí tenemos las respuestas que nos comparten. Y bueno, pues, Mayra, por favor. Claro, gracias a todos. Efectivamente, de aventura, de viajes, de un viaje fantástico también. Vamos a leer lo que nos dice la contraportada de nuestro libro. Pudiéramos imaginar que lo que conocemos ahora como el desierto del Sahara, hace muchos, pero muchos años, era en realidad un oasis lleno de plantas, de agua, de árboles, de animales. La verdad es que cuando yo leí este dato aquí en la contraportada me sorprendí. Jamás lo hubiera imaginado. Sin embargo, así fue. El Sahara, lo que conocemos ahora como la región del Sahara, que es el desierto en el cual confluyen 6 países de África, pues era un verdadero paraíso terrenal. Así que, bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto. Y justamente me gustaría platicar de una vez sobre los autores de este libro. José Alberto Cabán es doctor de estudios de África por el Colegio de México y se desempeña como profesor en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, tenemos aquí a un experto sobre todo lo que tiene que ver en los estudios de África. Y Víctor García Bernal es mexicano, él es el ilustrador de este libro y bueno, pues él se define como una persona que plasma imágenes para hacer nuestra imaginación volar. Entonces, gracias a estos dos autores, tanto el escritor como el ilustrador, es que nos vamos a adentrar en 21 páginas en esta transición entre lo que sucedió en el Sahara y bueno, también, ¿por qué no? ¿Cuáles son las repercusiones que hubo en América Latina? Porque también hay un impacto que nos toca y vamos a ver este tránsito que de verdad es una odisea maravillosa.
Una de las solapas que trae nuestro libro es el mapa en el cual nos vamos a ubicar. Ahí se ve muy bien cuál es el Sahara. Estos son los 6 países que les comento que toca. Entre ellos está Egipto, Libia, Túnez, Chad, etc. Vamos a encontrar también, aquí es el desierto como lo conocemos actualmente, para que lo recordemos muy bien. Aquí está el lago Chad, que es parte de este país que se llama Chad y que, bueno, también lo vamos a tener como referencia. Y, por supuesto, no puede faltar las pirámides y estos animales que también vamos a encontrar que tienen un porqué y un sentido del cual habitan en estos territorios. Entonces, bueno, pues esperemos de verdad que lo disfruten tanto como nosotros. Muy bien, y entonces vamos a comenzar. Como les comentaba, aproximadamente en el año 10.000 antes de Cristo, este lugar del Sahara era un verdadero paraíso terrenal. Los habitantes de estos lugares, pues bueno, tenían todo lo que se necesita para vivir: agua, alimentos, animales, plantas. Era un lugar lleno de agua, era un lugar boscoso, verde. Y bueno, pues los habitantes practicaban la agricultura y el pastoreo de sus animales. Y bueno, pues fue transcurriendo el tiempo hasta que aproximadamente en el año 2500 antes de Cristo, el clima se fue secando, dejó de llover, dejó de haber agua y por lo tanto la vida se empezó a complicar un poco más. ¿Por qué? Pues porque los animales comenzaban a morir, la gente empezó a preocuparse, ya no había tierras para cultivar, ya no había alimento para los animales ni para las personas, entonces pues se vieron obligados a migrar. ¿Y cómo fue que hicieron estas migraciones? Pues fue en varios viajes en los cuales ellos buscaban los lugares adecuados, que tuvieran, pues si no las condiciones de las cuales estaban acostumbrados, sí lo mínimo para que pudieran realizar su vida de la mejor manera. Así que fue en este momento cuando empezaron poco a poco a migrar estos habitantes, hasta que pues tuvieron que dividirse porque, bueno, pues eran demasiados los pobladores de este lugar. Algunos se fueron hacia el sur, otros hacia el norte, otros un poco más al norte, y ahí fue cuando empezaron entonces a consolidarse ciertas tribus que conocemos en la actualidad y que por supuesto son el antecedente de todo lo que tiene que ver con los movimientos culturales, económicos que ha habido en el mundo. Dentro de estos grupos vamos a encontrar un grupo que a lo mejor a algunos les suena un poquito familiar porque fueron muy conocidos y muy famosos, los berebere. Este grupo era a su vez un gran grupo que estaba conformado por pequeños grupos de distintas culturas, de distintas costumbres, con un idioma también distinto, sin embargo se parecían mucho, por lo cual entonces decidieron migrar juntos para encontrar un lugar donde pudieran asentarse y por supuesto pues hacer su vida, sus costumbres, su economía y todo lo que tiene que ver respecto a la vida de un ciudadano. Les vamos a pedir, por favor, que hasta este momento vamos a continuar con nuestro viaje. Les pedimos que tengan estos datos presentes para que puedan más adelante realizar su infografía. Vamos a encontrar también que nuestro autor nos propone algo muy interesante. Esta palabra berebere tiene el significado en español, es bárbaro. Entonces, esta palabra fue utilizada por los romanos cuando los invadieron
y los nombraban de esta forma un tanto despectiva. ¿Por qué? Pues porque eran una idiosincrasia diferente, eran pobladores que habitaban con sus propias costumbres y era una forma un poco despectiva de nombrar a estas tribus. Así que nuestro autor nos propone un término que significa que es una persona que tiene todo el derecho de ser libre, que es una persona que tiene todo el derecho a tener una identidad. Y bueno, pues nos gusta mucho la propuesta del autor, así que vamos a continuar como él lo propone. La palabra es Amazigh y proviene de una lengua que se llama Tamazigh. Entonces, vamos a definir a los Amazigh como personas libres. ¿Y quién nos hace también esta propuesta? Pues es un historiador muy importante de la época llamado Heródoto. Él, aparte de ser historiador, fue geógrafo y bueno, pues él estudió también todos los grupos que tuvieron que emigrar hacia otros lugares por algunas distintas razones y así los consideraba él como Amazigh. Entonces, retomando la propuesta de Heródoto y también la que nos hace el autor, nos vamos a dirigir ahora a los berebere como, justamente como los Amazigh. Bueno, pues en el tránsito de su asentamiento, los Amazigh pues fueron consolidándose como una comunidad perfectamente bien organizada, políticamente, económicamente, tenían todo muy bien estructurado y se dedicaban a cultivar la tierra, a criar el ganado y era la única tribu en todo lo que sabemos de las demás tribus que también tuvieron que emigrar, que se dedicaban a buscar en la tierra las lozas de sal. Esto es muy curioso porque, bueno, yo cuando leí este dato me sorprendió. Conocemos la sal como este condimento que le ponemos a los alimentos. Sin embargo, bueno, pues eran unos bloques tan grandes y tan sólidos que incluso hacían las paredes de sus casas con estos bloques de sal. Imagínense vivir en una casa de sal, ¿no? Qué maravilla. Y bueno, pues justamente también eran los únicos que, aparte de la ganadería, comercializaban también con la sal. Entonces, para ellos la sal era un producto verdaderamente valioso y bueno, pues era su principal fuente de comercio. Al lugar donde llegaron, pues ya se encontraban los fenicios. Los fenicios ya tenían 1500 años ahí asentados. Y bueno, pues no les cayó muy bien, digamos, ¿no? Que llegara alguien, no precisamente a invadirlos, sino más bien a convivir con ellos. Entonces, pues tuvieron al principio algunas diferencias, sin embargo, después pudieron ir complementando lo que tenía una cultura, lo que tenía otra, porque los fenicios, pues, eran muy buenos comerciantes, también tenían una perfecta organización y tenían algo que se les conoce como factorías, que son estaciones intermediarias, a lo largo del territorio para que los que transitaban de ida y de vuelta pudieran hacer escalas y adquirir otros productos. Los productos con los que comercializaban los fenicios pues eran el cobre, las joyas, colorantes, estaño y por supuesto la madera, que era algo también muy preciado en esa época. Vamos avanzando entonces a lo largo de esta travesía, como bien lo nombra el libro, y nos vamos a dar cuenta que cada vez más entonces los fenicios, que era este pueblo que se dedicaba a comprar y a vender, empezaron a establecer unas redes de comercio muy bien organizadas. También en conjunto con los Amazigh, aunque seguían sin llevarse muy bien, pues bueno, trabajaban a la par para que cada una de sus pueblos tuviera lo óptimo para vivir. Algo muy importante que se realizaba también en estas ciudades fue la esclavitud. Como bien sabemos, nuestras culturas antiguas tenían pues la necesidad
de comprar personas para que fueran sus esclavos y les sirvieran. Esto era también una práctica muy común y bueno, pues era una de las características de nuestros pueblos y por supuesto de esta África de la cual estamos hablando en este momento. Ok. Ahora sí, adelante, Oscar. No, sí, adelante, por No, favor. tú. Ok, Adelante tú. bueno, me parece que es importante que hagamos un breve corte de minuto y medio, por favor, para que puedan continuar elaborando su organizador. Vuelvo a insistir, tenemos minuto y medio y bueno, hasta ahorita lo que Mayra nos ha compartido de este libro Travesías del Desierto, bueno, pues ya nos dijo ella que bueno, a partir del año 10.000 antes de Cristo suceden cambios importantes en el planeta y de ser un desierto se comienza a humedecer, comienza a surgir la vida animal, y hay muchos vegetales, hay bosques incluso. Ya nos dijo ella que pasan muchos años y aproximadamente en el 2500 de la misma era comienza nuevamente a haber cambios climáticos severos a tal punto que comienza a secarse todo ese espacio del Sahara y vuelve a ser un desierto. Ya nos habló sobre las migraciones, ya nos habló sobre este asunto de la esclavitud. Entonces, bueno, por favor, tomen minuto y medio para que puedan seguir construyendo su organizador y que, bueno, continuemos con Mayra para que nos siga aportando más datos. Entonces, bueno, por favor, minuto y medio para que ustedes puedan seguir construyendo su organizador y regresamos contigo, Mayra. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Oh, oh. Engeda aya. Oh. Engeda aya. Engeda oya oya kara oya oya ungiza oya oya engeda oya oya kara oya oya ungiza oya oya olele olele moliba makasi olele olele moliba makasi. Ok, bueno, pues esperamos que este minuto y medio les haya servido para poder continuar con su organizador. Y bueno, Mayra, por favor, ¿podríamos continuar con esta historia sobre travesías en el desierto para que podamos seguir construyendo y los llevemos a esta sorpresa que les tenemos al final de esta lectura? Claro que sí. Fue en esta época entonces donde el Sahara se convirtió en una zona muy importante para el comercio, porque bueno, pues como ya les comenté, era el tránsito entre 6 países en donde converge el desierto del Sahara. Entonces, pues era muy, muy importante el paso por este desierto. Aunque hubo 2 aspectos fundamentales que le dieron todavía esta importancia y este impulso comercial.
que fue justamente el descubrimiento de los camellos. Los camellos fueron importados de la península arábiga y bueno, pues se dieron cuenta los pobladores que era un animal, además de fuerte, que puede aguantar 2 semanas sin comer y sin tomar ni una sola gota de agua, lo cual lo hacía pues un animal muy resistente, un animal al cual había que invertirle poco y que por supuesto nos ayudaba a cargar pues todos los enseres que utilizaban estos comerciantes. Y otro de los elementos que también fue de gran apoyo fue la implementación de pozos de forma estratégica para que en el tránsito de nuestros comerciantes tuvieran una opción, un lugar donde refrescarse y continuar su camino. Así que bueno, pues pareciera que el camello fue hecho a la medida de lo que se necesitaba precisamente para seguir comerciando por el desierto del Sahara. Es muy importante también comentarles que fueron pasando los siglos y las relaciones políticas y comerciales entre los fenicios y los amazigh ya habían, digamos, limado sus asperezas, ya se llevaban bien, trabajaban en conjunto. Sin embargo, pues bueno, siempre sucede que hay algunos otros interesados en todo lo que ya crearon los demás. Este es el caso de los romanos, que una vez que se dieron cuenta de todo lo que comerciaban estos pobladores, de todas las rutas comerciales y de, por supuesto, todo el capital que podían podían utilizar para su propio beneficio, pues decidieron invadir toda la región de Cartago, que era lo que se denominaba en ese momento. Y bueno, pues por supuesto que Roma, con toda la infraestructura que manejaban en cuanto a armas, etcétera, lograron invadir el territorio, y ahí es donde les comentamos que entonces los romanos les asignaban este término de berebere a estos pueblos que bueno, pues fueron conquistados por los romanos. Así que bueno, pues obviamente había muchos conflictos entre los romanos y los amazigh y los fenicios. Así que bueno, pues vamos a seguir con el transcurso de toda esta historia tan interesante. Después llegaron algunos otros pueblos que eran denominados vándalos, venían del este de Europa, que justamente también les dieron guerra a los romanos. Por supuesto que los vándalos ganaron, y entonces ellos son los que se apropian de toda esta región. Ellos venían acompañados de árabes que procedían precisamente de la península arábiga, y bueno, pues ellos son hasta el momento los que continúan en estos territorios. Y ahí es donde ya se le da todo un esplendor y toda una época de gran lujo, de gran comercio, que así es como se le denomina, y esto más o menos está ubicado entre el siglo VIII y el siglo XVI. E incluso, bueno, esta parte de árabes se denomina el Magreb, y ahí es donde está conformado gran territorio de los árabes en África. Y bueno, pues justamente había este esplendor de imperios, de naciones, y vamos a encontrar que hay dos grandes imperios, uno llamado Ghana y otro llamado Canem, y estos pues fueron los que predominaron hasta aproximadamente el siglo XIV. Y si te parece bien, Oscar, vamos a hacer aquí otra pausa para que sigan completando todo lo que han estado anotando nuestro auditorio. Ok, claro que sí, Mayra, y por favor les pedimos que igual se tomen 1 minuto y medio para que sigan construyendo su organizador,
su mapa mental, o su infografía, lo que ustedes hayan elegido, o igual hacer una lista de todos estos datos. Hacemos una pausa, una micropausa de minuto y medio y damos continuidad y ya vamos hacia el final de esta historia para que podamos ver un par de más estrategias. Y bueno, pues por favor, den continuidad a este organizador. Bebe moke, nana betio, lo bananga, nana zonisa, yomoko utanina milanda. Bebe moke, nana betio, lo bananga, nana betio, yomoko utanina milanda. Nana betio, yo bananga, nana zonisa, yomoko tutanina meyanda, bebe muke, nana betio, yo bananga, nana betio, yomoko tutanina meyanda. Bebe moke, nana betio, yo bananga, nana zonisa, yomoko tutanina meyanda. Bebe moke, nana betio, yo bananga, nana betani, yomoko tutanina meyanda. Ok, Mayra, pues ahí está. Ya les hemos dado otro poquito de tiempo para que sigan alimentando su organizador y vamos a dar paso a esta última parte de esta historia que nos cuenta travesías en el desierto. Así es, Oscar. Entonces, bueno, nos quedamos en estos dos imperios muy famosos y muy ricos, que eran el Ghana y el Cané. Prácticamente controlaban todo lo que se movía en cuanto a mercancía y bueno, como les comentaba, fue a partir del siglo IX que se empieza a hacer este movimiento hasta el siglo XIII, para que después diera paso a otros imperios a partir del siglo XV al XVI, que bueno, que también fueron tomando ventaja sobre todo el comercio que se hacía. Los pobladores utilizaban, por supuesto, la sal, el hierro para hacer sus negocios y también una de las principales actividades, pues bueno, ya lo comentamos, eran los esclavos y empezaron a hacer también los caballos. Así que bueno, pues el tránsito hacia donde iban estos pobladores incluía también a la región del Sahel, que bueno, ya lo veíamos hace un momento en el mapa, y pues también empezó a tomar un auge muy importante para el tránsito de todos los comerciantes. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo es que se hacía esta transacción monetaria. Pues bueno, como igual en nuestras culturas antiguas se utilizaba más que una moneda, el trueque, que era el intercambio de algunas mercancías por otras. ¿Qué era lo principal entonces que se comercializaba? Ya platicamos de los caballos, de la sal, del hierro. Por supuesto que las telas, las lanas, los terciopelos, los metales como plata y cobre, los libros, el papel, café, azúcar, las especias que no pueden faltar en ninguna comunidad africana y árabe, agujas, las alfombras que también son básicas, perfumes y todo lo que tiene que ver con joyería también era parte de lo que se comercializaba. Y bueno, ¿qué era lo que se utilizaba como trueque, como moneda? Pues era justamente en algunos
para algunos era muy importante la sal, para otros el algodón también era algo que podían intercambiar. Ya comentamos sobre algunas telas y algo muy interesante también era que para algunos otros el llamado caracol caurí era lo que les significaba y era el objeto importante para hacer estos trueques. Entonces, bueno, pues así era como vivían nuestros comerciantes africanos en esa época. ¿Y qué es lo que sucede entonces con estos tránsitos de ida y de vuelta? Ya hablamos que, bueno, el Sahara es un lugar muy grande, es un desierto, hay mucho calor, los camellos resistían las temperaturas altas y mucho tiempo sin comer, y de igual forma se buscó la manera de crear pozos para que se pudieran refrescar. ¿Nos podemos imaginar cómo son estas caravanas? ¿Cómo eran en ese momento? Imagínense, algunas personas iban caminando sobre el desierto, algunos otros iban encima de los camellos, se turnaban. ¿Qué era lo que sucedía en estas caravanas? Pues bueno, justamente el autor de nuestro libro nos dice que se tardaban aproximadamente en realizar el viaje completo entre 70 y 90 días. Imagínense transitar por el desierto tantos días, tanto tiempo. Por supuesto, en el día era cuando se viajaba y por la noche se establecían campamentos para que la gente pudiera descansar y que pudieran continuar su camino al siguiente día. Más o menos se tiene un aproximado también que entre los meses de septiembre y octubre era, digamos que los adecuados para estar sobre el desierto, porque bueno, pues los meses de abril y mayo el calor era muy fuerte, además de las pocas lluvias que empezaban a manifestarse en el desierto. Entonces, bueno, pues era el tiempo en el que se realizaban estas caravanas. Por supuesto que hacían sus escalas para tomar agua, para lavar la ropa. Imagínense vivir 70 días, entre 70 días y 90 días en el desierto y que tengas que buscar cómo sobrevivir para, pues justamente lograr llevar a tu hogar el dinero o la mercancía necesaria para sobrevivir. Pues sí que era verdaderamente una travesía. Y bueno, pues justamente en este tránsito por el desierto encontramos que bueno, pues en algunas ocasiones no era nada fácil atravesar el desierto. Estaban las famosas tormentas de arena que, pues además de que dificultaban la visibilidad, se tiene registros de gente que quedó sepultada bajo la arena. Imagínense que se nos levanten toneladas de arena y bueno, pues que te quedes ahí y que no puedas continuar con tu camino. Entonces, tenía sus riesgos, tenía sus peligros, era cosa seria cuando la gente necesitaba hacer estos tránsitos. E incluso muchas veces sucedía que cuando no había un guía experto en el desierto, pues podía perder y equivocar el camino y llegar a otro lado, o simple y sencillamente quedarse perdidos sin encontrar ningún pozo de agua, y bueno, pues también era otra de las causas por las cuales la gente desgraciadamente ya no llegaba a sus hogares. Así que bueno, pues justamente hay un cronista del siglo XIV que nos describe que literalmente el desierto estaba embrujado por demonios, y no porque precisamente hubiera demonios, sino por todos estos peligros que acabamos de platicar, y muy seguramente había algunos otros más. Bueno, pues vamos a continuar con este tránsito histórico sobre toda la pauta que dio el hecho de que se secara un oasis terrenal hacia toda la riqueza cultural, comercial que vamos a encontrar más adelante. Justamente vamos a darnos paso hacia esta invasión que hacían los portugueses sobre pues estos lugares que ya también eran pues por todos digamos conocido y muy famoso el tránsito comercial que había
de todos estos productos. Así que los portugueses no se quedaron atrás y quisieron invadir Marruecos. Sabemos que Marruecos es digamos, la frontera más cercana hacia Europa por medio del estrecho de Gibraltar. Entonces, bueno, pues se les hizo muy fácil invadir a los marroquíes. No contaban con que los marroquíes se defendieron y lograron evitar que los conquistaran. Así que a los portugueses no les quedó más remedio que seguir intentando por las costas de África, que bueno, les representaba más problema porque había que tomar el Atlántico para llegar a estas costas y que pudieran obtener estos productos. Así que, bueno, pues no les resultó. Sin embargo, pues con el descubrimiento de América, este imperio comercial que se había logrado en África empezó a decaer. ¿Por qué será que un imperio tan constituido, tan fortalecido, tan bien organizado, empezó a derrumbarse? Pues bueno, justamente con Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, se dieron cuenta que aquí en nuestros territorios había muchísimo oro, había muchísima plata, y entonces todo el oro que Europa consumía de África empezó a decaer, a ser menor, y entonces Europa centró sus ojos en todo lo que tiene que ver con América. Empezaron pues por el territorio mexicano, después se fueron extendiendo un poco más hacia Brasil, Venezuela, Argentina, etcétera. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que quedó entonces del comercio africano? ¿Cuál fue el boom de este comercio? Pues los esclavos, porque ahora ya todo mundo quería tener un esclavo. Por supuesto que los españoles, los británicos, los holandeses, los franceses. Así que esa es la forma como África llega a nuestro territorio. A mí me parece sorprendente cómo puede ser algo, digamos, obvio. Sin embargo, cuando nos ponemos a desmenuzar cómo es que se han dado todos estos acontecimientos históricos, es de verdad interesantísimo saber que así fue como África no le quedó más remedio que empezar a vender más esclavos. Por supuesto que los europeos los querían, y los españoles, al estar aquí en territorio mexicano, pues fue la forma como la cultura africana, que prevalece hasta nuestros días, hizo su aparición en nuestro país. Y bueno, pues ya como bien lo comentaba Oscar, este es nuestro último bloque. Este ya es el cierre de nuestro libro, y algunos investigadores nos comentan que todavía se realizan estas caravanas, por supuesto que ya no con la magnitud, ¿no? La magnitud, así es, y la trascendencia que tuvo en su momento. Sin embargo, para los lugareños todavía es un medio de transporte para lo que siguen realizando. Y bueno, pues también la medida de que los transportes motorizados empezaron a hacer su aparición, aviones, camionetas, etcétera. También eso les ha quitado un poquito de trabajo, digamos, a estas caravanas. Sin embargo, continúan hasta la fecha, y bueno, pues son emblemáticas de esta parte del África que acabamos de estudiar. Y bueno, pues esto es, digamos, a grandes rasgos cómo se ha estado planteando todo lo que tiene que ver desde los años 10.000 hasta la modernidad. Y es muy importante que, bueno, pues todavía, como les comentaba, continúan estas caravanas y todavía se siguen transportando y comercializando todos estos productos, no solo dentro de África, sino que a todo el mundo. Y bueno, pues este es el final de nuestra travesía en el desierto. Claro que sí. Muchas gracias, Mayra. Me parece que será interesante. Ahora lo que vamos a proyectarles es un fragmentito nada más de
un documental que, bueno, al final les compartiremos la liga por si alguien quiere verlo completo. Todo el documental dura poquito más de una hora. Pero bueno, Mayra mencionaba hace unos minutos sobre estas caravanas de sal. Así se les conocía y así se les sigue reconociendo el día de hoy. Claro que en el momento actual, en pleno 2020, las caravanas son más cortas. Se decía que las caravanas de en aquel entonces abarcaban casi entre 1000 a 1500 camellos. Hoy en día son solo algunos. Entonces, bueno, este video, insisto, solo presenta un pequeño fragmento de lo que hoy en día significa una caravana de sal. La caravana de sal. Malí, en el noroeste de África, que en su día fue gobernado por una poderosa dinastía y se contaba entre los países más ricos de África, hoy es uno de los más pobres del mundo. Es un país que no tiene salida al mar y con 2/3 partes de su territorio dentro del desierto del Sáhara. Aquí viven más de 10 millones de personas, muchas de las cuales han hecho del desierto su hogar. Esta es Tombuctú, ciudad de antiguas leyendas. En la Edad Media era un floreciente centro comercial y cultural en pleno desierto del Sáhara. Pero hoy Tombuctú está inmersa en la insignificancia. Sin embargo, sigue siendo un importante centro para el antiguo comercio de bloques de sal. La sal proviene de Taoudeni, un lugar desolado situado a 700 kilómetros al norte del país, cerca de la frontera con Argelia. En el pasado, 1 kilo de sal valía tanto como 1 kilo de oro, pero eso hace tiempo que se acabó. Aunque la sal del desierto sigue siendo muy buscada, además de ser requisito básico para la supervivencia. Todos los animales y las personas necesitan sal, sobre todo al sudar tanto como lo hacen aquí. Este es el lugar idóneo para elegir jefe y guía de las caravanas. Ali acaba de regresar a Tombuctú. Tiene la piel clara y procede de la tribu nómada de los Tuareg. La década de los 90 ha sido muy turbulenta para este pacífico pueblo. Se rebelaron contra el gobierno de Malí y lucharon contra el ejército durante 5 años. Solo en los 2 últimos años la paz ha vuelto a sus vidas. Ali se vio obligado a salir de Tombuctú cuando 80.000 tuaregs huyeron a los países vecinos. Se alegra de haber vuelto a casa, pero no dejará de moverse. Conoce el desierto como la palma de su mano y lleva años recorriendo la ruta entre las minas de sal de Taoudeni y Tombuctú con las caravanas de camellos. Ya han comenzado los preparativos para el viaje a Taoudeni. La carga que debe llevar cada camello está convenientemente embalada, pero hay que despertar a los animales y prepararlos para el largo viaje que les espera. Bueno, ahí tenemos este fragmentito de lo que hoy en día significan las caravanas de sal. Más adelante, en unos minutos más, les pasaremos la dirección por si alguien quiere verlo completo. Es sumamente interesante cómo en este documental más adelante vemos cómo atraviesan el desierto y cómo se van encontrando con estos pozos, los que todavía quedan de aquel entonces y que bueno, son estos descansos que pueden tener o incluso ahí se quedan a pasar la noche cuando hay alguna tormenta de arena, porque bueno, las tormentas de arena por supuesto que siguen propiciándose en muchos lugares de este lugar llamado el Sahara. Y bueno, Mayra ahí nos platicaba estos datos y bueno, ¿qué significa África el día de hoy?
Bueno, pues vamos, por favor, no quiten la mirada de la pantalla. Vamos a ver qué significa África hoy. Aquí en este momento tenemos un mapa y ahí podemos ver que está Egipto, está Libia, está Argelia, está Sudán, está Chad, está Níger, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver qué significa África, decía yo, el día de hoy. Vamos a compartirles esta experiencia. Esperamos que puedan ustedes visualizar. Mayra, no sé si ya visualizas el mapa desde Google. Sí, Oscar, sí, se ve perfectamente. Bueno, por ejemplo, podemos ir a Chat y podemos ver, Mayra, por favor, te pido que me vayas diciendo si vas visualizando estas imágenes de este lugar llamado Chat. Ok, igual a todos los compañeros que nos están el día de hoy, bueno, pues esta es una forma de cómo podemos conocer el día de hoy Chat. Podemos, por ejemplo, conocer Sudán y podemos conocer estos espacios. Podemos conocer Egipto y bueno, pues ahí están varias imágenes. Podemos conocer a través de este espacio estos lugares de los que nos ha platicado el libro y Mayra nos ha relatado. Podemos conocer algunos palacios, podemos conocer las pirámides, podemos conocer varios templos. Y bueno, ahora yo lo hago de una manera muy rápida, pero bueno, si le seguimos dando clic al país que seleccionemos, podemos visitar muchísimos lugares. Entonces, bueno, esta es una de las formas con la cual podemos hacer estas visitas virtuales. Y hay otra, al hacer esta navegación en días anteriores, también descubrimos que en este territorio del cual hoy Mayra nos ha platicado, bueno, pues hoy en día hay un museo que me parece puede resultar interesante para nuestros lectores, para nuestros alumnos, y vamos a conocer igual este museo virtual, es el templo de Isis. Mayra, por favor, ¿me puedes decir si ya lo visualizas? Sí, claro, sí se ve. Ok, y podemos hacer estas visitas virtuales y podemos ir hacia dentro de este templo. Mayra, por favor, ¿me puedes decir si ya vamos entrando? Vamos avanzando, sí. Ok, perfecto. Vamos a entrar al templo y vamos a poder ver algunos espacios, algunos interiores de este templo. Y bueno, ahí se visualiza en pantalla estas columnas que sostienen a este templo y todas estas imágenes, los jeroglíficos que están ahí esculpidos en estas columnas. Y bueno, ahí estamos viendo en pantalla. Yo ahora hago el recorrido de esta forma, pero bueno, en esta navegación con nuestros lectores, con nuestros alumnos, podemos hacerlo un poco más pausado para que vayamos disfrutando de esta visita virtual. Entonces, bueno, eso de manera muy breve significa África el día de hoy y así como lo hemos hecho en este momento, podemos visitar otros espacios, podemos visitar el desierto, podemos visitar estos pozos de agua y poder conocer el Egipto que hoy en día conocemos. Y bueno, vamos hacia el final de nuestra sesión. Y bueno, esta es una de las formas en cómo podemos conocer África el día de hoy. Ahí está la dirección para que si alguien de ustedes quiere hacer esta visita virtual al Museo de Isis, también lo pueda hacer. Y bueno, es momento para que solamente nos tomemos un minutito y podamos terminar nuestro organizador, nuestro mapa mental o nuestra infografía, según haya sido el caso. Nosotros ahora compartimos en este momento nuestro organizador y bueno, pues ahí tuvimos la idea de poner un camello al centro y ponerle África a nuestro camello. Y bueno, cada una de estas flechas es lo que fuimos en este ejercicio que hicimos. Fuimos anotando la información que consideramos más relevante y bueno, puede ser una guía para que podamos
si nos ponemos en el papel de alumno, podamos explicar a todos nuestros compañeros o a nuestra docente o enviarlo, ¿no? En este momento, en el trabajo a la distancia, mandarlo escaneado, mandarlo a través de una foto, mandarlo a través de una plataforma, mandarlo a través del correo y poder tener ahí este organizador y nosotros como docentes pues tener una evidencia de este trabajo que se hizo con la lectura. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos ahora a reflexionar y yo le voy a pedir a Viri que nos abra el chat para que por favor nos compartan cómo ha sido la experiencia de lectura de este libro de divulgación. Por favor, Viri, si nos ayudas a abrir el chat para que podamos leer los comentarios, las respuestas que hagan de esta primer pregunta que pues dice así. ¿Cómo fue la experiencia de lectura de divulgación en esta ocasión? Sí, la profesora María Guadalupe dice enriquecedora y con aprendizajes. Giovanna Mabel dice que es motivadora. Giovanna igual dice que muy amena. Yolis interesante. Iliana muy constructiva. Ana Elena es muy enriquecedora. Liliana motivadora. Galío muy creativo. Se pasan muy rápido. Ok, bueno, es que están cargándose los comentarios de 195 personas, entonces bueno, ahí les pedimos un poquito de paciencia en lo que se termina de cargar el chat. No sé si ya aparecieron más comentarios, Viri. Sí, Marco Antonio dice, maravillosa conocer una nueva visión para la lectura. Francisco Castillo Rosas, interesante e imaginativa. José Hernández, didáctica y situada. Muy interesante, con muchos datos que no conocía. Ok, y mientras, igual les pedimos por favor a quienes ya nos respondieron la primera pregunta, ahora esta segunda, ¿qué logros obtendríamos si aplicamos este tipo de estrategias con los libros de divulgación de Ediciones Castillo? ¿Alcanzamos a ver alguna posibilidad, algún beneficio o beneficios que podamos obtener de estos libros y con nuestros alumnos? Dice Noemí Pérez, excelente, la lectura muy interesante, la forma de la presentación y realización del organizador gráfico muy creativo, además de la transversalidad que puede generar. Mil gracias. Margarita, fue muy interesante, hay mucho que aprender y descubrir en los libros. Nancy Flores, muy interesante y creativa para las clases. Miriam Castillo, interesante la información y creativa. Iliana Castillo, se pueden vincular muchos temas de culturas diversas. Nancy Jacqueline fue dinámica y motivadora, ya que tuvo un acercamiento con el museo y la zona arqueológica. Tenemos más por acá. Sí, así es. En lo que se cargan, Viri, igual comentarles que, bueno, estas herramientas que tenemos hoy en día para poder hacer estas visitas virtuales pueden resultar súper interesantes. Y bueno, ojo, ahora hemos trabajado una lectura que tenía que ver, ¿no?, justo con el desierto del Sahara y este cambio de ser un bosque, de ser un lugar con un río enorme, con mucha vida, con mucha vegetación. De pronto, a partir de estos cambios climáticos tan severos que ocurrió en aquella época, bueno, pues ya Mayra nos platicó todo, pero también lo podemos hacer con libros de tecnología, con libros de física, de química. La gran ganancia es que como son temas de ciencias puntuales, tenemos muchísimos recursos en Internet que nos pueden llevar a visitas virtuales, a hacer experimentos virtuales con elementos químicos, si así nos toca la lectura en turno, y podemos hacer muchísimas cosas y actividades con la tecnología. Viri, por favor. Sí, dice Ana Laura Macías, creo que a los alumnos se les haría más interesante la historia. Azucena dice, muy interesante, invitar a seguir investigando. María Concepción dice, retroalimentó la información que se tenía, muy buena estrategia, gracias. Es una forma de aprender de los alumnos y utilizan su imaginación.
Ana Laura Macías dice, me encantó, felicidades a los dos expositores, muy llena de conocimientos, pues una mejor comprensión lectora. Elena Rodríguez, abrir el panorama mental de los alumnos. Ana García, significativo. María Yareli, fomentar habilidades de pensamiento. María de los Ángeles, atrapar el interés de los niños. Giovanna, involucrar a nuestros alumnos y despertar en ellos el gusto por leer. Tania Flores, interesante por enseñarle a los niños otra forma de integrarlos a la lectura. Miriam Castillo, que los alumnos conozcan diferentes temas y de manera creativa. María Elena Cruz, dotar de conocimientos científicos a nuestros alumnos. Y bueno, Ok, muchos más comentarios. ok, muchas gracias, Viri. En lo que se sigue encargando, bueno, nosotros avanzamos. Bueno, pues nuestros títulos de divulgación nos permiten como base estas 5 cosas. Nos permite reflexionar de manera autónoma sobre el uso del conocimiento y la posibilidad de intervenir en la solución de problemas. Nos permite también construir sentidos y significados para actuar en el contexto. Se puede promover la interacción con otras fuentes de información para contrastar ideas y formular nuevas preguntas. Encontrar un camino con las distintas disciplinas, culturas y modos de pensar, como lo hemos hecho ahora con esta cultura en este lugar llamado el Sahara, perteneciente a África. Y bueno, presentamos formas de construcción del conocimiento y lo valoramos, porque además seguramente hoy hemos descubierto que, bueno, pues el Sahara, que hoy en día conocemos como un lugar lleno de arena, bueno, al menos yo nunca hubiera pensado que miles de años atrás hubiera sido un bosque con un lago, con mucha vida, con mucha vegetación y que, bueno, hoy en día no queda nada de eso y que lo único que tenemos como prueba son estas pinturas rupestres y todos estos utensilios que han aparecido a través de los años y nos ha demostrado los expertos pues que ahí en algún momento incluso existieron animales y bueno, pues ahí están estas pruebas. Bueno, algunos de nuestros títulos para preescolar son estos que tenemos en pantalla. Solo pusimos 4 de todos los que tenemos. También hay libros de divulgación para primaria. Hablamos de los elementos, hablamos de microorganismos, hablamos del tiempo, de los inventos, biografías. En secundaria igual, hablamos de tecnología, de travesías en el desierto, de biografía, de Gabriela Mistral, por cierto, de los forajidos, de las emociones y bueno, igual hablamos de cuestiones sociales, amorosas, biológicas y sobre enfermedades, que es este libro Fuera de Serie. Entonces, bueno, por favor, abrimos el chat solamente unos minutos, Viri, para que, por favor, si alguien quiere comentar o preguntar algo, este es el momento en el que, por favor, háganlo con confianza y nosotros vamos a responder. Por favor, Viri, ¿podemos abrir el chat? Sí, ya está abierto. Gracias. Ok, vuelvo a repetir, si alguien quiere comentar o preguntar algo en específico, este es el momento para que por favor nos compartan y nosotros podamos responder. Y estamos atentos aquí, Mayra y yo. Yo creo también que es una oportunidad para, bueno, quitarle un poco el enigma a estos libros de divulgación como algo aburrido, como algo que bueno, no nos va a aportar más que puros datos duros. La verdad es que con esta experiencia que acabamos de vivir y con los demás títulos que tenemos en Ediciones Castillo, sí hay todo un mundo por conocer y sobre todo incitar a todos nuestros niños jóvenes a investigar y a cada vez hacerse más preguntas sobre todo lo que nos rodea en el mundo. Entonces, bueno, pues no quería pasar esta oportunidad para hacer el comentario y bueno, decirles que en Ediciones Castillo siempre tendremos estrategias que les apoyen a los docentes a llevar a cabo todo el perfil que tengan respecto a la literatura. Ahora sí ya veo que se están cargando los comentarios. Gracias, Viri.
Sí, dice Iliana Castillo, hemos trabajado con la serie Más que Libros y nos ha dado resultados excelentes. Ivonne Arellano, muchas gracias. Juan Hernández, muchas gracias y felicidades a los panelistas por abrir posibilidades para generar interés en nuestros alumnos. Yareli Olvalde, ¿debemos enviar la actividad que elaboramos? Si nos la gustan compartir, ahorita hacia el final, ya en un par de minutitos, damos la dirección. Sí, muchas gracias. Gracias a los dos ponentes por darnos y compartir herramientas para nuestra enseñanza. Felicidades. ¿Algún libro de divulgación sobre historia de México para nivel secundaria? Hay un par, uno de ellos se llama Tres veces Miguel Hidalgo. Es un libro de divulgación igual muy divertido, por cierto, pero que el objetivo, el fondo y el objetivo de este libro es presentarle estos datos importantes a los estudiantes sobre bueno, datos en general sobre la historia de México en este episodio de la Revolución y le muestra datos poco conocidos sobre estos personajes de la Revolución. Miguel Hidalgo entre ellos, por supuesto. También tenemos el de Drácula Madero, que también es un libro muy interesante, muy divertido. Es toda una inmersión con vampiros y este personaje de Francisco y Madero. Entonces también es un libro muy, muy divertido que estoy segura que les va a encantar a sus alumnos. María del Okay. Valle Chavira dice, me pareció muy interesante y sobre todo como estrategia para trabajar con los alumnos, dar la libertad al alumno de escoger su lectura. Juan Hernández, respecto a la lectura de comprensión como un viaje fantástico para seguro descubrimiento en nuestro mundo. Miriam Castillo, gracias por compartir este tema. Es muy interesante darnos cuenta que estos libros los podemos trabajar con los alumnos de diferentes estrategias. ¿Cómo puedo consultar el catálogo? Ok, claro que sí. Cruz. Claro que sí. Lo primero, lo más inmediato, por favor, si pudiera entrar a edicionescastillo.com, así todo junto, edicionescastillo.com, ahí va a haber una pestaña que dice literatura, ahí está el catálogo. Está el catálogo, ya está cargado el catálogo actual con todo nuestro acervo y ahí lo puede consultar. Para los maestros que están en este momento y que quisieran leer libros de divulgación o de literatura, de ficción o de ciencia ficción, etcétera, etcétera, tenemos ahorita en la siguiente lámina está una dirección que les va a permitir leer. Tenemos 62 títulos abiertos completamente para que ustedes, sus alumnos, puedan leerlos. Hay muchos de divulgación que seguramente les van a interesar y pueden descargarlos completitos, tal cual, de principio a fin. Y es otra forma de poder igual a lo mejor tal vez leer estos libros, estos títulos que nos puedan interesar para compartirlos con nuestros alumnos. Y bueno, el catálogo en línea es en edicionescastillo.com. Se mete por favor a la pestaña que dice literatura, ahí inmediatamente está el catálogo. Dice la profesora Iliana Castillo, ¿es posible incluirlo en el paquete de sexto de primaria? Sí, claro que sí. Si tenemos el plan, abierto, por favor ahí ya nada más lo comenta con nuestro compañero representante de ventas y le dice que quiere adoptar el libro que abordamos en la sesión y ya pues ahí lo tenemos, Travesías en el Desierto. ¿Es posible que un libro de secundaria se pueda utilizar en primaria? Lo comento porque tengo el libro de las emociones y mis niños de primaria les ha llamado la atención y el lenguaje es propio para ellos. Creo que es una de las bondades de los libros de divulgación. Sí, exactamente. Exactamente, maestra, y qué bueno que lo menciona y me da mucho gusto porque justo como valga la redundancia, como el lenguaje es un lenguaje fluido y no es técnico, e incluso una de las características de los libros de hoy, ¿no? En este momento, vaya, es que hacen un cruce, estos autores contemporáneos hacen un cruce entre personajes lúdicos que nos presentan la información puntual. Esto, a su vez, en los lectores tiene una repercusión maravillosa porque
lo sienten fluido, práctico, divertido, y bueno, pues ahí está la prueba, ¿no? Un libro que está sugerido para alumnos de secundaria, claro que lo pueden leer chicos de primaria y podemos hacer actividades. Y bueno, en específico, cuando hablamos de emociones, no es que los alumnos de secundaria tengan distintas emociones a los chicos de primaria. Digo, las emociones son universales y más bien ahí tendrá que aplicar, tendremos que ver, que seleccionar, vaya, el tipo de estrategias a partir de las edades en las que trabajemos. Pero los conceptos y definiciones en este sentido siguen siendo las mismas. Entonces, pues sí, muy buena estrategia, maestra. Y bueno, pues agradecimientos, muchos agradecimientos. Excelente narradora, comenta el profesor Marco Antonio Romero. Y bueno, demasiados agradecimientos. Muchas gracias a ustedes por regalarnos esta tarde, este par de horas para poder acompañarnos y compartir con ustedes opciones, estrategias, conocimientos, ideas, creo que es el objetivo de este tipo de sesiones. Y bueno, pues solamente como comentario, el día de hoy el Banco del Libro de Venezuela, que es esta instancia de Venezuela, pero que tiene un peso internacional, nos ha otorgado 2 premios con estos 2 títulos que están viendo ustedes en pantalla: Lejos del Polvo y Homshuk, Niño y Dios Maíz, escrito por el autor mexicano Adolfo Córdoba. Bueno, pues son estos 2 libros que el día de hoy el Banco del Libro de Venezuela, con su premio Los Mejores Libros para Niños y Jóvenes, en la categoría Juvenil Original y Juvenil Traducciones. Bueno, pues ahí están. Quien quiera consultarlos, están ahí en nuestro catálogo, en nuestra página edicionescastillo.com. Y bueno, estamos contentos y quisimos compartirlo el día de hoy con todos ustedes. Ahí está la página, la dirección de la página para quien quiera copiarlo. https://digital.edicionescastillo.com. Viri, no sé si lo podamos copiar en el chat para que los maestros lo tengan. Vuelvo a insistir, quien quiera entrar, es un espacio que tenemos en la editorial y ahí van a encontrar muchísimos contenidos para las distintas asignaturas y para literatura también. Tenemos 62 títulos colgados en este espacio, completos, para que tanto ustedes como sus alumnos puedan leerlos. Y bueno, en algún caso como el que compartía la maestra, bueno, puede, si quiere revisar libros para poder seleccionarlos en el siguiente ciclo escolar, ahí va a encontrar muchísimos que están muy interesantes y bueno, pues ahí ya usted seleccionará los más adecuados para sus alumnos. Hay también muchísimos de divulgación, hay literatura clásica, hay de divulgación, de ciencia ficción, novela, cuento, poesía, etcétera, etcétera. Y ahí están para todos ustedes. Y bueno, pues en estos momentos de trabajo a distancia me parece que puede ser una excelente opción. Viri, no sé si haya otra pregunta, si no, bueno, pues ya nos vamos hacia el final de la sesión. No, ya compartí la liga en el chat, ya la tienen ahí y bueno, igual nos están agradeciendo por haberla compartido y pues bueno, creo que es todo. Ok. Bueno, Mayra, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Viri, igual por acompañarnos y por apoyarnos. Mayra, no sé si quieras comentar algo para que podamos cerrar la sesión. Pues solamente seguir invitándolos a que busquemos juntos las estrategias para que nuestros alumnos sean los más beneficiados, por supuesto, también nosotros como docentes. Y bueno, pues que siempre un libro nos hará libres, dicen por ahí algunos de los que son los eruditos en la materia. Entonces, al contrario, gracias, Oscar, por la invitación, gracias a todos ustedes y bueno, pues seguimos juntos en esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto, muchas gracias, buena tarde, muchas gracias, Viri. Recuerden que el video de esta sesión podrá consultarlo en el enlace de registro y estará disponible 15 días después de haberse dado la sesión. Responda a la encuesta de satisfacción
les aparecerá una pantalla como la siguiente. Solo deben de presionar continuar y para que les salga la encuesta. Muchas gracias y bonita tarde. Estas son nuestras redes sociales. Si gustan escribirnos ahí cualquier duda, con gusto los vamos a atender. Gracias.